Saludos y sean todos bienvenidos una vez más a este canal. El tema de hoy, la valorización de las concesiones mineras. ¿Y por qué el tema, la valorización de las concesiones mineras? Porque estamos con ahora mismo una ley donde hay que dar contratos de cesión, de explotación a mineros en vía de formalización, por ejemplo. Eso es uno de los motivos, y otro de los muchos motivos es que los titulares de las concesiones mineras pues desean dar en cesión transferir el 100% de las acciones de su concesión minera a un tercero natural o jurídico, como esto exista en el mercado. Por lo tanto, siempre se requiere saber cuánto es la valorización de una concesión minera y cuánto debe costar al momento de la transferencia. O sea, la valorización o el valor es diferente al precio que debe tener las concesiones mineras. Para ello hay varios métodos establecidos que los han ya estudiado los especialistas, por ejemplo, el método del valor in situ, el método que se realiza un cálculo de lo que hay un recurso estimado en la concesión, esto se multiplica por el valor en el mercado y se le pone un castigo a esto, y eso es el valor de la concesión minera. También está el método de los proyectos cercanos, los proyectos vecinos, es decir, no es lo mismo pues un proyecto, una concesión minera que esté alejada de un proyecto importante como Yanacocha, como Barri, como Altamina, como Milpo, o como cualquiera de estos proyectos. Por lo tanto, si esto están cerca de esos, pues por las condiciones geológicas podrían tener un valor. También está el método de los costos, es decir, asumir todos los costos invertidos hasta el momento de su transferencia, y pues simplemente valdrá un porcentaje, una ponderación multiplicado por 2 o por 5, lo cual establece el mercado. Y bien, vamos a ir a estos ejemplos básicos de cómo se realizan estos cálculos para tener un estimado de la valorización de las concesiones mineras. Para ello yo he preparado una tabla Excel con 3 casos básicamente de lo más elemental a lo más complejo para poder entender cómo se puede valorizar una concesión minera. Y para ello también, a modo de introducción, voy a poner la referencia del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, que ha realizado una conferencia en el cual el ingeniero Eder Villarreal ha explicado la metodología para valorizar concesiones mineras. Ustedes pueden ver esta referencia en la descripción de este video, y también otras apreciaciones del ingeniero Fernando Gala y de otros especialistas más que hacen en referencia ya a valorización de proyectos mineros establecidos en las condiciones del mercado internacional bajo los estándares y las normas internacionales. Pero en este caso no voy a meter mucha matemática, mucha estadística, muchos análisis complejos. Simplemente voy a resumirlo para que el común de los pequeños mineros artesanales puedan entender. Hasta allí todo bien. Ahora, ¿quién puede realizar o quién realiza esta valorización? Lo realiza, número uno, los peritos del Ministerio de Energía y Minas y los consultores externos especializados en este asunto, que en el mercado hay mucho más especialistas que yo, mucho mejores que mi persona, para valorizar las concesiones mineras. Ustedes pueden acudir a ellos sin ningún problema para sus proyectos. Y bien, vamos a ver este asunto. En primer lugar, voy a tomar como referencia la cuadrícula, una cuadrícula, y de allí ustedes pueden multiplicar esta cantidad para la cantidad de cuadrículas que tengan en sus concesiones o sus proyectos mineros. Pero en este caso no hablamos de proyectos, hablamos de concesiones mineras. ¿Cuánto vale, cuánto cuesta una concesión minera para yo transferirle a un tercero? Y bien, aquí por ejemplo tengo esto, pues es una cuadrícula, está actualmente titulado, vigente. El requisito para hacer este tipo de negocios es que esté titulado y vigente y por lo menos no tenga una deuda de penalidades mayor a un año, de lo contrario habría problemas. Otro parámetro, otra entidad que interviene en esto es Calpasab. Calpasab, a lo que yo dije, el castigo que le ponen a toda esta valorización es, esta empresa se dedica a la compra-venta de instrumentos financieros en el mercado, el cual dice que más o menos a la valorización total hay que castigarle el 90%
un 95%, y pues multiplicarle por ese factor del 5% a la valorización total, y luego de eso darle ya el costo a la concesión minera al momento de su transferencia. Esto en síntesis vamos a ver en el ejemplo. Y bien, vamos rápidamente al ejemplo, al caso número 1. El caso número 1 es cuando una concesión minera está recientemente titulada y el titular quiere transferir el 100% de sus acciones a un tercero. ¿Qué pasa? Y tenemos aquí, mi metodología está basado en la suma de todos los costos, las inversiones que se han realizado y los estudios previos y las condiciones actuales del terreno in situ de la concesión para poder transferirla. Y bien, aquí tenemos, por ejemplo, una de las variables es el derecho minero. ¿Cuánto he gastado, por ejemplo, o he invertido desde el momento del petitorio hasta lograr el título de la concesión? Todo eso lo voy a poner aquí y voy a decir, esa es una variable. Otra variable, los estudios básicos, si es que hay, geológicos, topográficos, etc. Si no los hay, este valor se quita. Y lo más importante de esto son los aspectos socioambientales. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de realizar la transferencia, el que va a comprar o se va a transferir estas acciones, el que compra, debe tener en consideración por lo menos esto. El terreno superficial, si el terreno superficial pertenece al Estado, pertenece a un privado o pertenece a una comunidad. Dependiendo de esto, pues tendrá cierto valor este terreno superficial, si se ha realizado cierta inversión o si se va a realizar cierta inversión en determinada concesión. Por ejemplo, explico, si el terreno pertenece a una comunidad, es un poco más complejo el tratamiento de realizar el convenio del uso del terreno superficial. O a veces también es sencillo porque hay muchas comunidades que sí están de acuerdo que esto se realiza, sus comunidades están de acuerdo con las actividades, no están influenciadas o contaminadas por políticos, ONGistas, ambientalistas que están en contra de las actividades mineras, por decirlo así. No estoy sugiriendo que esto sea así, pero ocurre estos casos. Entonces, estas comunidades que sí, por ejemplo, están influenciadas por esto, bien difícil darles tratamiento, porque van a venir al momento de realizar estos convenios estos políticos, estos ONGistas, estos ambientalistas, que en cierta manera es su trabajo la protección del ambiente, del medio social y todo eso. Entonces, eso está bien por un lado porque es su trabajo. Entonces tendrá un valor. Luego también hay que considerar la accesibilidad a la concesión, es decir, existe ya una carretera, existe solamente un camino, cómo es la configuración del acceso. Por supuesto están los acuerdos, es decir, la línea ambiental. Si alrededor de esta concesión hay cierta aceptación o no a la realización de proyectos mineros. Y luego hay que considerar si en esa concesión minera hay minería informal o ilegal. Esto, dependiendo de cómo esté la condición actual, va a sumar o restarle valor. Va a restarle valor cuando hay pues minería ilegal y ya hay una contaminación ambiental por parte de estos mineros ilegales, hay una cuestión ilegal ahí que haría que la concesión minera valga básicamente cero cuando no se puede acceder porque hay gente que está allí con armas que no te dejan ingresar. Pero si hay mineros informales, Instituto Reinfo, y ya tienen pues actividades identificadas, labores identificadas topográficamente, recursos estimados, esto podría elevar el valor de la concesión porque en síntesis ya el minero informal hizo el trabajo de la exploración en dicha concesión minera. Por lo tanto, esto puede aumentar este valor de lo que yo he calculado acá de $10,000 básico de por cuadrícula por reciente, podría elevarlo a $50,000 a $60,000 el valor. Luego el precio de venta estaría pues en los $100,000, por decirlo así. Entonces yo por eso he puesto una nota acá para una concesión minera titulada no menor a un año de vigencia. Y si es mayor, pues contando los años que se ha pagado las vigencias, y si ha sobrepasado la etapa de estos 10 años, habrá penalidad que se ha pagado. Todos estos hay que sumarlos como inversión y decirlos aquí, señor, cuando le voy a transferir ya he invertido $20,000, $30,000 en todos estos estudios, pero todavía no he calculado nada de recursos, nada, hasta allí cero. Pero he invertido esto. Por lo tanto, yo quiero que por lo menos me pagues el doble de mi inversión
y te transfiero el 100% de los derechos, bajo ciertas condiciones. Ahora, tenemos un caso 2, donde, además de lo anterior, ya el titular ha realizado o ha obtenido ciertos permisos para la concesión minera. Esto eleva también el valor de la concesión un poco más, ¿no? Estoy estimando acá en unos $68.000, sumando casi todos estos asuntos de acá. Y que puede tener un precio de unos $100.000, por ejemplo, ya al momento de su transferencia. ¿Por qué? Porque ya está casi listo para operar, tiene un permiso operacional. Entonces, todo esto hace que la concesión tenga cierto valor. Es decir, algunos títulos obtenidos por la concesión que son transferibles. Las licencias ambientales, las licencias operacionales, etc. Además de los aspectos socioambientales que se deben considerar siempre al momento de la transferencia. Y finalmente está el caso 3, el caso más complejo de esto y el más completo también para el análisis. A esto debo hacer una referencia que, como he mencionado, el geólogo e ingeniero Eder Villarreal en la conferencia con el Instituto de Ingenieros ha puesto ya a disposición del público en el portal de YouTube del Instituto de Ingenieros de Minas la metodología para valorizar concesiones mineras. Pero él no ha considerado ciertas variables como yo estoy mencionando. Es un análisis matemático basado más en términos geológicos y de recursos que de los aspectos socioambientales. Por lo tanto, pueden revisar esa información y también pueden utilizar esto para valorizar sus concesiones mineras. Bien, vamos directamente al grano. Ya, para este análisis un poco más completo he considerado algunos métodos, como por ejemplo la valorización in situ y la valorización también de los aspectos comparativos y los aspectos de los costos. Entonces, todo esto ya lo he resumido. En principio tenemos la primera variable, el derecho minero. Siempre esto va a ir ahí, como ya se explicó en el primer paso. Cuánto se ha invertido desde el inicio hasta el final de la titulación y hasta el momento de su posible transferencia. Es decir, si ya pasó el 11º año de su titulación, habrán penalidades y vigencias que sumarle a este asunto. Todo eso acá en la primera casilla ustedes van a considerar y van a sumarle vigencias más penalidades hasta esta fecha. Podría llegar por cuadrícula a $20.000, $30.000 que hayan invertido, la cantidad que sea. Si además de eso ya le hicieron estudios de ingeniería básica, con lo cual han determinado por lo menos una estimación de recursos, no de reservas todavía porque las reservas se basan ya en la exploración, pero la estimación de recursos es basado en los estudios básicos de ingeniería, geológica y de minas. Y para esto yo he puesto un ejemplo, es decir, tenemos la geología económica, es decir, tengo el tonelaje inferido de este recurso, tengo la ley del mineral que lo he realizado, lo he obtenido bajo los análisis 10, 15, 20 veces o 20 muestras de análisis de laboratorio. Y tengo el valor en el mercado, es decir, cuánto vale este metal ahora mismo en el mercado, y a esto le voy a poner el castigo que estima Calpasab o el mercado nacional, regional e internacional. Con lo cual determino un valor de ese material. Es decir, aquí estoy poniendo la fórmula, tonelaje por la ley, por el valor del mineral o del metal en el mercado y la penalización, el castigo que se le pone por Calpa, que en este caso es el 95%, le estoy poniendo de castigo de todo este valor. Entonces, si aquí tengo un tonelaje estimado por el geólogo de 50.000, del valor de este recurso, de la cantidad de este recurso, y una ley de 3 onzas de oro. Esto puedes poner aquí 8% de cobre, plata, plomo, zinc, cualquiera, según el interés de tu venta o de tu transferencia en tu concesión. También aplica para no metálicos. En este caso, haciendo todo este análisis, esta multiplicación, es decir, multiplico el tonelaje, que es pues 50.000 toneladas, por la ley del mineral, que es 0.3 onzas, por el valor del oro actualmente promedio en el mercado de $2.000 y por la penalización del trading, que es el 95%, es decir, solamente valdría 5% de todo este cálculo
al momento de verlo in situ. Entonces eso me da un valor aproximado de $1.500.000. Ahora, esto básicamente, pues esta valorización geológica absorbe, por decirlo así, todo lo demás, pues todo lo demás es mínimo. Pero siempre y cuando esto será así, siempre y cuando se cumplen los aspectos socioambientales, es decir, si la gente allí en ese proyecto, como he indicado anteriormente, está de acuerdo con que haya minería en su zona, haya también acceso por carretera o no haya acceso por carretera, o está cerca a una vía principal para poder llevar yo el acceso a la concesión. Y si además de esto tiene ya licencias obtenidas por la concesión y para la concesión, no necesariamente por el titular, pero si hay un informal que ya obtuvo una declaración de impacto bajo resolución, un inicio de operación bajo resolución, entonces tendrá mucho valor al momento de su transferencia. Entonces se tendrá que negociar también con el minero informal para que al momento de esa transferencia los títulos y las resoluciones obtenidas para la concesión sean transferibles a su nuevo titular si es que el minero informal deja de trabajar. ¿Por qué? Porque allí el minero informal sí ya hizo el trabajo, como he explicado, de exploración. Pero eso es independientemente del titular. El titular es titular de la concesión, más no de la operación. Esto tomando eso en cuenta. Ahora, en síntesis final se concluye que esto de la valorización sirve actualmente para darle pues el contrato de cesión o de explotación a un operador minero informal o en vía de formalización en su concesión, o también para transferirle a un tercero, o para cualquier otro tipo de negocios en la minería. Siempre es necesario valorizar una concesión minera. ¿Quién va a valorizar? Esta es la segunda conclusión, es los peritos del MINEM o los consultores externos, que como he dicho, hay mucho más especialistas que yo en el mercado. Ustedes pueden conseguirlo a través de la página web del MINEM o simplemente por las referencias que existen en el mercado, como por ejemplo el ingeniero Fernando Gala, que en muchas conferencias he escuchado cómo él realiza las valorizaciones teóricamente de concesiones mineras, de proyectos mineros, etc. Entonces pueden consultar con ellos o pueden tomar mi metodología, mi ejemplo y hacer una valorización de su concesión minera. Y si en este caso tienen alguna duda, pueden poner en contacto conmigo. Lógicamente, fuera de YouTube esto tiene un costo, no es gratuito una consulta de esta naturaleza. Por lo tanto, esto es mi metodología, una metodología de valorización de concesiones mineras. Al resumen de esto, pues, ¿cuánto vale, por ejemplo, o cuánto cuesta luego esta valorización? En el mercado entre 2 y 5 veces la valorización. Si todas estas condiciones se cumplen y es rentable invertir en determinada concesión, de 1.5 millones valdrá 3 millones o 7.5 o 10 millones de dólares la transferencia. Eso es, damas y caballeros, el resumen de cómo valorizar una concesión minera.